Don Quijote de la Mancha es una novela escrita por el español Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha a comienzos de 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. La obra consta de dos partes. La que después llamaríamos primera parte originalmente se llamó El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Fue publicado en 1605 y consta de 52 capítulos, separados a su vez en 4 partes de 8, 6, 14 y 24 capítulos respectivamente. En la primera parte, que abarca los capítulos del 1 al 8, Cervantes presenta al personaje principal, Alonso Quijano. El autor nos presenta a un cincuentón con el juicio algo distraído por las lecturas de caballerías y con la intención de armarse caballero y salir en busca de aventuras. En su primera salida se suceden 3 aventuras. Es armado caballero, defiende a Andresillo del maltrato de su amo y proclama la belleza de Dulcinea ante los mercaderes toledanos. Un vecino lo encuentra y lo lleva de regreso a su casa, donde se producirá el escrutinio de su biblioteca por parte del cura y del barbero. En esta primera parte también se inicia la segunda salida acompañado de Sancho Panza. En la segunda parte, que abarca los capítulos del 9 al 14, el narrador dice haber encontrado un manuscrito de Cide Hamete y manifiesta su intención de continuar esa historia. En esta segunda parte se retoma el combate entre Don Quijote y el vizcaíno. También podemos leer la historia intercalada de Marcela y Grisóstomo. La tercera parte abarca los capítulos del 15 al 27. En esta parte aparece el episodio de los Yangüeses. Don Quijote llega a la venta de Juan Palomeque y aparece otra historia intercalada, la de Cardenio. Finalmente aparecen el cura y el barbero con intención de llevar a Don Quijote de vuelta a casa. En la cuarta parte, que abarca los capítulos del 28 al 52, Dorotea finge ser la princesa de Micomicona para sacar a Don Quijote de Sierra Morena. Se produce la lectura de El curioso impertinente y también podemos leer el final de la historia de Cardenio. El autor introduce otra historia intercalada y consigue llevar a Don Quijote a la aldea. 10 años después, en 1615, se publicó la continuación de la historia de Don Quijote, la de Cervantes, con el título de Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. En ella, el novelista jugaría con el hecho de que el protagonista se entera de que ya la gente ha empezado a leer la primera parte de sus aventuras, en que tanto él como Sancho Panza aparecen nombrados como tales. Esta segunda parte consta de un prólogo y 74 capítulos. A diferencia de la primera parte, en esta Cervantes ha planificado la obra desde el principio y anuncia el final. El bachiller Sansón Carrasco, convertido también en caballero andante, tendrá como objetivo persuadir a Don Quijote de que, una vez derrotado en sus aventuras, cumplirá la penitencia de un año de retiro. Será el caballero de la Blanca Luna quien derrote a Don Quijote y conseguirá así que el protagonista vuelva a su casa. Cuando éste recupera la lucidez, muere. Otra diferencia con la primera parte es la inexistencia de historias intercaladas, ya que Cervantes fue muy criticado por ello, aunque incluye alguna historia que poco tiene que ver con la trama principal. Las historias intercaladas se puede leer por separado porque tienen carácter independiente, pero sin duda adquieren un valor añadido interpretadas en el conjunto del libro. Además, amplían considerablemente el mundo de los personajes, sobre todo los femeninos. Por otra parte, esas historias le sirven al autor para presentar un amplio panorama de los géneros narrativos entonces al uso. Cervantes viene a mostrar así que es capaz de escribir obras pertenecientes a todos esos géneros, y además de un modo personal. La novela pastoril está representada por la historia de Marcela y Grisóstomo, y por el episodio del caballero celoso y la pastora Leandra. Además, en muchos pasajes del Quijote se da la consideración en clave crítica de diversos aspectos de la literatura pastoril, porque el autor considera que es un modelo agotado que ya no funciona. De la novela italiana tenemos un ejemplo en El curioso impertinente, historia de ambiente florentino y personajes de notable profundidad psicológica. Para algunos autores estamos ante una novela muy poco pertinente en cuanto a la oportunidad de su introducción, ya que tiene poco que ver con el resto del relato. La novela morisca se hace presente a través de la historia del capitán cautivo y sus amores con la mora Zoraida, que además se enlaza con aspectos biográficos del propio Cervantes. Y con la novela picaresca entronca todo lo relativo al galeote Ginés de Pasamonte, que está escribiendo su autobiografía. Algunos de los muchos personajes que conforman la obra son Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote, es el protagonista de la novela. Como el propio libro indica, quiso ponerse nombre a sí mismo y tardó varios días, queriendo dejar claras sus raíces en él. Por ese motivo terminó denominándose a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Sufre alucinaciones, pero a su vez suele exponer pensamientos muy sensatos, al igual que posee una enorme imaginación. Sus excentricidades son varias, pero quedan normalizadas por el carácter extraño del resto de personajes de la novela. Sancho Panza, su fiel escudero y amigo, que lo apoyó en sus locuras. Es la parte realista de Don Quijote y trata de hacer que éste entre en razón sobre lo que está haciendo.
Se siente seducido por la personalidad de Don Quijote y sus ambiciones, aunque poco tarda en descubrir que sus locuras podrían meterlos en problemas. De personalidad pacífica y sensata, aporta el equilibrio perfecto ante la excentricidad de Don Quijote. Dulcinea del Toboso, que es un personaje inspirado por la campesina Aldonza Lorenzo, de la belleza y la virtud. Lo más curioso de este personaje es que no aparece en ningún momento en persona durante la novela, pero resulta uno de los más importantes por la cantidad de veces que se menciona y por las acciones que evoca su existencia. Don Quijote está enamorada de Dulcinea y parte en su busca, aunque ella no conoce sus intenciones. Así, Dulcinea se convierte en la amada imaginaria de Don Quijote, ya que todo caballero andante debe tener un amor ideal al que dedicar sus hazañas. Rocinante, el caballo de Don Quijote, flaco, pando, de aspecto burlesco para ser el caballo de un caballero. A pesar de que su presencia no deja de ir más allá de ser la montura del protagonista, se ha convertido en uno de los caballos más famosos de la historia de la literatura. Cide Hamete de Benengeli, historiador arábigo ficticio que se encarga de escribir la historia de Don Quijote. El cura y el barbero del pueblo, ambos amigos de Alonso Quijano, se empeñan en traerlo de vuelta de la locura, así como impedirle que ande por el mundo haciendo el ridículo. El maese Pedro. El maese Pedro es uno de los esclavos de Don Quijote de la Mancha que conocemos durante la novela. Su nombre real es Ginés de Pasamonte. Su historia es curiosa y divertida, pues una vez consigue ser liberado de su esclavitud, gesta su personal venganza robando el asno de Sancho Panza. En la segunda parte de la novela, maese Pedro vuelve a aparecer, aunque esta vez portando su nuevo oficio, el de titiritero. Y el bachiller Sansón Carrasco, que, haciéndose pasar por el caballero de los espejos, vence a Don Quijote en un duelo caballeresco y logra así acabar con su locura. En cuanto a los temas de la primera parte del Quijote, se han señalado tres grandes núcleos: el enfrentamiento del mundo presente y el mundo caballeresco medieval, el amor y el tema literario. En el primer punto destaca la consideración de la parodia de las novelas de caballería, con el binomio idealismo frente al realismo y el ser frente al parecer. En lo que concierne al amor, cabe destacar todo lo relativo a Dulcinea y su presencia, también clave como motor de las tramas de todas las historias intercaladas. Por lo que respecta al tema literario, este se hace presente fundamentalmente en los escrutinios y en los diálogos literarios, en los cuales se presentan las ideas cervantinas acerca de la contraposición de historia y novela. Por supuesto, además de estos tres grandes núcleos temáticos, aparecen en la novela otros temas importantes como la libertad, la justicia, la familia, la amistad, etc. El estilo de la obra de Cervantes está entre la sencillez y la naturalidad propias del Renacimiento y la complejidad y el artificio barrocos. Se trata de una novela que conjuga estilos y técnicas diferentes. El principal acierto estilístico de Cervantes consiste en saber adaptarse a las necesidades de una obra abierta y variada, del estilo popular de Sancho hasta las presentaciones de los paisajes idealizados y cuadros bucólicos. En la obra se conjugan un estilo culto y arcaizante y otro llano, mucho más cercano, natural y expresivo. Una técnica absolutamente moderna es la del perspectivismo narrativo. En el Quijote intervienen como narradores Cide Hamete Benengeli, el traductor morisco, el autor implícito y los propios personajes como narradores de sus historias. El autor implícito no es omnisciente, ya que solo conoce lo que se encuentra en el manuscrito de Cide Hamete Benengeli. Pese a su aparente objetividad, valora subjetivamente la acción e incluso interviene como personaje. Las técnicas y recursos más habituales de la obra son la ironía, la parodia y la presencia constante de diálogo.